Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta nueva sesión que tenemos mes a mes con ustedes de parte de Lutheran World Relief, la red ITC. Pues les damos la bienvenida a un nuevo espacio en donde conversaremos de un tema muy importante, el cual hemos ido abordando a lo largo del mes, y se trata sobre el bullying o el acoso. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a conversar, a entender, a profundizar más sobre el impacto que este tipo de violencia puede generar en las personas que son víctimas de ella. Entonces, gracias por reunirnos hoy, por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Gracias a las personas que también nos acompañan desde la sala de Zoom y a todos los estudiantes de la red ITC que también nos están acompañando desde sus aulas de clase. Esperamos que esta sesión sea de mucho conocimiento, de mucha información, también de muchas preguntas. Nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de los comentarios en nuestras redes sociales, tanto en Empleando Mente como en la red ITC, o a través del chat en nuestra sala de Zoom, si te encuentras con nosotros en el Zoom. Entonces, para no extenderme mucho más, Cintia, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy para guiar esta sesión. Hola, hola Jessy, buenos días, un gusto y compartir hoy el día con ustedes. Eh, este espacio, mi nombre es Cintia Cantarero. Gracias a la audiencia que ya se encuentra conectada vía sala Zoom y de igual manera que en nuestras redes sociales, en Facebook. También el día de hoy, pues para dar inicio a lo que es el webinar, el que lleva el nombre La importancia de combatir el bullying y generar espacios seguros, queremos presentarles un video que se ha realizado por una de nuestras especialistas en el área de salud mental acerca del bullying. Lucía, si nos ayudas con el video, por favor. Sí, en un segundo. Gracias. Bueno, pues déjenme también comentarles de que el bullying es uno de los temas de mucha importancia que estamos viviendo hoy en día en nuestra actualidad, donde podemos sufrir tanto bullying cualquier tipo de persona en trabajos, en institutos o en cualquier ámbito laboral. Hola, mi nombre es Sandra Martínez y soy parte del equipo de expertas en salud mental y emocional de Empleando Mentes. Hoy te hablaré acerca del impacto que tiene el bullying en la salud mental. El bullying puede causar ansiedad, depresión y baja autoestima. Las víctimas a menudo experimentan aislamiento social y dificultad para confiar en los demás. Es importante que todos trabajemos juntos para crear ambientes seguros y de apoyo. Identificar y abordar el bullying a tiempo puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas afectadas. En resumen, la prevención e intervención temprana son clave para mitigar los efectos del bullying en la salud mental. Nos complace dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, el cual es un tema de suma importancia para todos y todas en la actualidad, como ser la importancia de combatir el bullying y generar espacios seguros. Combatir el bullying y crear espacios seguros es un tema de vital importancia porque esto puede tener efectos que sean devastadores para las personas quienes lo sufren, ya sea de una forma mental, física o emocional. Es crucial también abordar este problema desde diferentes ámbitos para que así garanticemos un ámbito educativo y social que sea saludable para todos. También el combatir el bullying y crear espacios seguros no es solo responsabilidad y ética moral, sino que también va a ser una necesidad para que podamos construir una sociedad más justa y equitativa. Todos tenemos un papel que desempeñar para promover el respeto, la empatía y así
poder mejorar nuestras comunicaciones, garantizando que cada persona pueda desarrollarse plenamente y feliz en un entorno libre de miedo y de hostilidad. El día de hoy nos acompaña para hablarnos de este tema la máster Génesis Alvarado, con una formación académica en la Universidad de Rioja, Ciudad de México, en un máster en aprendizaje, cognición y educación infantil, en el Instituto Superior en Estudios Psicológicos ISEP en Barcelona, España, con un posgrado en psicooncología en la Universidad Nacional Autónoma de San Pedro Sula de Honduras en una licenciatura en psicología. Asimismo, también ella cuenta con formación en diferentes certificaciones como ser acreditación internacional para la aplicación de ADOS-2, que esta es una escala de observación para el diagnóstico del autismo. También cuenta con una acreditación internacional para la aplicación de ADI-TR, que es una herramienta fundamental para el diagnóstico del espectro autista. También cuenta con diferentes diplomados, dentro de ellos, pues los requisitos para la adquisición de lectoescritura UNIR, método TECH, técnica de intervención de terapia del lenguaje habla en el Instituto de Neurociencias de Puebla, México, también juego ITEA, neuroeducación en UNIR, procesos cognitivos con interacción en el área de neuroeducativa en UNIR. También tiene diferentes cursos dentro de ellos, el taller de inclusión educativa, Congreso Internacional de Autismo, Burgos, España, un taller de tecnología y autismo, un congreso internacional en Burgos, España, técnicas cognitiva-conductual para el manejo del TDAH en la Universidad Nacional Autónoma de México, dislexia, aporte a la neurociencia y la neurolingüística, herramienta para una aula inclusiva, dislexia en el aula, autismo en mujeres y un introductorio en el modelo SDM de Denver para niños pequeños. También cuenta con una experiencia siendo catedrática en diplomados de neurodesarrollo, brindada en Waynes, Ecuador. También es psicóloga y directora del Centro de Atención Psicológica Infantil Intibucá. Es vicepresidenta y fundadora de la Asociación Hondureña La Esperanza para el Autismo, directora del Centro de Cuidado Infantil y Clínicas Psicológicas Cosquillitas en la Panza, presidenta y fundadora de la organización Cuentos con Alas. También es directora ejecutiva de Ludotecas Infantiles Cuentos con Alas. Queremos que este webinar sea un espacio dinámico e interactivo para todos ustedes, así que también los invitamos a participar de una manera activa e interactiva utilizando la función del chat. Pueden hacer sus preguntas, contar sus experiencias o comentarios en cualquier momento de la presentación. Génesis, bienvenida. Muchísimas gracias, Cintia, por esta cálida bienvenida. El día de hoy, pues vamos a tocar un tema muy bonito, muy importante, un tema que deberíamos de tener muy en cuenta. Empleando Mentes ahora mismo está luchando y luchando por concientizarnos y es algo que tenemos que hacer toda la sociedad. Tenemos que unirnos para concientizar sobre el acoso escolar, porque para muchos, lamentablemente, el acoso escolar es algo normal. Es algo que se ha normalizado. En los países de América Latina hemos tenido esta tendencia a normalizar la violencia, a verlo como algo típico, como algo casual, y en realidad tenemos que derribar todos estos mitos porque la violencia no debería de permitirse en ningún tipo de escuela, en ningún tipo de institución. El día de hoy vamos a hablar pues de cómo generar espacios seguros y de hecho vamos a trabajar el tema de el acoso escolar. Entonces voy a compartir pantalla ahorita mismo para hablarles un poco más a profundidad sobre este tema. Si hay algún problema con el sonido o con la pantalla, pues me lo pueden comunicar, lo podrían comunicar por medio de este chat. Pues básicamente mi introducción ya la dijo Cintia. El día de hoy voy a estar platicando con ustedes. Esto va a ser algo casual, un conversatorio. Me pueden llamar Génesis. Pues ya mi
toda mi presentación, mi introducción ya la dijo Cintia, y vamos a hablar un poquito sobre el acoso escolar. Es muy interesante que en la práctica clínica con muchos de mis pacientes, que cuando yo les pregunto, ¿tú sabes qué es el acoso escolar o tú sabes qué es el bullying? Entonces, muchos de mis pacientes que son adolescentes, la mayoría y niños, entre 7 y 9 años, me dicen, no, no sabemos qué es el acoso. No, sí, hemos visto ahí en las noticias, pero en realidad no, no sabemos mucho. Y básicamente es importante hacerle entender a todos los jóvenes que ningún tipo de acoso, ningún tipo de violencia debería de estar permitida, ¿sí? Es una conducta de persecución física, ¿sí? Y psicológica. Entonces, aquí tendría que estar primero en el ámbito educativo para que sea acoso escolar. Y esto va a afectar negativamente nuestras emociones, nuestra percepción de nosotros mismos. Aquí va a haber un acoso persistente de un estudiante a otro o de varios estudiantes a uno mismo. Y esto obviamente causa daño, temor, tristeza, entre muchos efectos en la víctima. Muchos de mis adolescentes que sufren acoso sienten también mucha culpa porque en algunas ocasiones piensan que se lo merecen y no lo comentan con ningún tipo de familiar. Porque existe esta cultura machista, ¿no? Especialmente cuando ellos son varones, en Latinoamérica está esta cultura machista de que el niño no llora, de que no puedes dejarte que te golpeen en la escuela. Y por ahí muchos niños pues no le comentan a sus papás porque tienen miedo a que vayan a ser reprendidos por parte de ellos. Hay varios tipos de acoso escolar y esto es algo muy importante también porque muchos jóvenes y muchos niños no lo saben. Es importante que lo sepan, ¿sí? Es importante que lo sepan em, ya que vemos probablemente que van a pasar estas situaciones y nosotros no vamos a saber distinguir si estamos sufriendo acoso o qué tipo de acoso estamos sufriendo. La violencia física es uno de los tipos de acoso más comunes, aunque solo el 10% del acoso escolar ahora en la actualidad es físico. ¿Por qué? Porque los acosadores han intentado formas en las que no sean detectados, ¿no? Entonces, ahora solo el 10% de los acosos son físicos a nivel escolar y existe la violencia psicológica, que es uno de los acosos, pues es el que más está utilizando los sobrenombres, echarle la culpa, por ejemplo, a un compañero de algo que no hizo, también es acoso. Em, Dentro del acoso psicológico, dentro de la violencia psicológica también está el ciberbullying, ¿no? Que es una es una nueva táctica que han empleado los acosadores, porque ahora nuestros hijos tienen pues acceso a redes sociales. Ustedes como jóvenes tienen que cuidarse muchísimo porque van a ver que van a ser atacados dentro de redes sociales a veces ni siquiera se sabe por quién, pero son los mismos compañeros, ¿no? Que abren ciertas páginas para hacernos bullying, nos ponen sobrenombres. Pues esto es el acoso más común que se está dando en la actualidad y después de la pandemia, porque después de la pandemia, pues todos los adolescentes y todos los niños, casi todos han tenido acceso a las plataformas tecnológicas. Entonces, esto ha permitido también que nuestros hijos y ustedes mismos como jóvenes sean víctimas, ¿no? De tipos de violencia. También tenemos la violencia sexual que también está dentro del acoso escolar y que muchos chicos no lo saben. Muchos chicos no saben que este tipo de violencia sí está catalogada dentro del acoso escolar y que ningún tipo de violencia puede ser pasable. Si usted está sufriendo en su escuela algún tipo de violencia de las que hemos mencionado actualmente, tenemos que hablar, porque callar es lo peor que podemos hacer, ya que le estamos dando la oportunidad a esta persona que está ejerciendo poder hacia nosotros, que está ejerciendo temor, que pueda tener una gran ventana, ¿no? De oportunidades para que siga acosándonos y además estas personas acosan, el acosador acosa a otros chicos, no es que solo va a ir con nosotros, sino que esto va a seguir, va a ser una cadena. Cuando hablamos de violencia sexual, muchos chicos, muchos adolescentes me dicen, pero eso es que acosan a las niñas. No, esto es parejo.
¿sí? Se han visto casos ya en muchas instituciones de todo el mundo donde han habido este tipo de violencias de compañeros hasta ciertos compañeros. Y aunque muchos terminan en casos penales, esto es un tabú porque las familias no lo hablan. Cuando el niño es acosado de esta manera, tampoco lo dice porque tiene temor, se siente culpable, pero es una cadena y esto va a seguir y va a seguir. Y como les digo, no solo les va a afectar a ustedes, sino que es muy probable que el acosador vaya a seguir con este proceso continuo y lo va a hacer con muchos chicos más. Entonces, una manera de prevenirlo es hablándolo, ¿no? De esta manera nosotros vamos a lograr, pues también parar de alguna manera el acoso. Y también tenemos que hablar un poco de las realidades de América Latina. En América Latina, el 50 al 70% de los niños y adolescentes están sufriendo algún tipo de acoso de los que estamos hablando aquí. O sea, estamos hablando que es una cifra muy alta. Del 50 al 70% de los adolescentes o niños sufren acoso escolar. El acoso escolar es algo serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acoso escolar termina en muerte. Lamentablemente, ese es otro tabú que no se habla mucho en nuestros países, pero el suicidio es una de las últimas consecuencias que tiene el acoso en la vida de nuestros hijos y de nosotros mismos, porque cuando sufrimos acoso, llegamos a un sufrimiento emocional tan grande que la última opción que tienen los niños, pues es esta, que es una terrible opción. Es algo que en realidad, pues, es un mito. Bueno, no es un mito, es un tabú. No se habla de suicidio en las escuelas, no se habla de suicidio en las casas, y eso hace pues que en vez de prevenir el suicidio, lo estamos alentando porque muchos de nuestros jóvenes o adolescentes están teniendo tendencias suicidas gracias a haber padecido algún tipo de violencia. Pero, ¿de dónde proviene el acoso? ¿O qué hace el acosador para poder ejercer violencia? ¿De qué se vale? El acosador se vale del miedo, se vale de algunos mitos, de algunos mitos que nosotros tenemos, por ejemplo, como como cultura, nosotros tenemos algunos mitos que en realidad nos terminan afectando, ¿sí? Terminan afectando a nuestros hijos, terminan afectando a nuestros alumnos, porque pensamos que, por ejemplo, el acoso es algo normal, lo normalizamos, normalizamos todo tipo de violencia, entonces obviamente el acosador se siente más fuerte porque se sale con la suya. Hay varios tipos de mitos que hacen que el acoso sea continuo. El día de hoy les voy a presentar también un video que nos va a ayudar un poco sobre el sentir del acosador. Quiero decirles que el acosador necesita más ayuda, a veces inclusive que la víctima. Si ustedes son acosadores, porque también puede estar presente en esta charla alguien que ejerce violencia, quiero decirles que necesitan ayuda psicológica. Las personas que normalmente ejercen violencia son porque son víctimas de violencia. Esta es una cadena. Lamentablemente, en América Latina tenemos altos niveles de violencia, violencia interfamiliar. Nuestros adolescentes muchas veces o nuestros niños tienen acceso pues a la tecnología, observan violencia en las caricaturas, en los blogs, eh, son contaminados con la violencia. Entonces, al ser bombardeados con la violencia, llegamos a normalizar la violencia. Y cuando un alumno ejerce violencia contra otro y siente poder, resulta de que me siento poderoso, lo que hice hace que yo tenga ciertos privilegios, me tienen miedo, eso alimenta mucho más los actos de violencia en la escuela. Como maestros, nosotros tenemos que velar por el bienestar de nuestros alumnos y no podemos darnos el lujo de permitir ningún tipo de violencia. He ido a dar charlas a muchísimas escuelas en mi país y en algunas los mismos maestros me dicen, pero es normal, los niños se ponen apodos, todos lo hacen. O sea, este tipo de actitud es la que ayuda a que la violencia escolar se siga cultivando, porque no es normal.
Si a mí me ponen un apodo y yo no estoy de acuerdo con ese apodo, esto es un tipo de violencia hacia mí. Por lo tanto, debo de denunciarlo. Por lo tanto, debo de hablar y no estoy de acuerdo con este tipo de violencia. Entonces, en las escuelas es importante que para prevenir y mantener espacios seguros, los docentes crean conciencia de que no es normal ningún tipo de violencia y que si el alumno se siente mal, si para el alumno no es broma, no es un chiste, por eso tenemos que actuar para prevenir. Vamos a poner un videito ahorita para que veamos. ¿A vos no te gustaría que te griten? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado? ¿A vos no te gustaría que te peguen? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales? ¿A vos no te gustaría que te tomen de punto? ¿A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos? Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor, compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. Entonces, ¿qué pasa cuál es la realidad en muchas instituciones locales? Que cuando la víctima llega y denuncia el acoso, no se hace nada. La escuela solo dice, ok, está bien, eh, pero no pasa nada, solo le pusieron un apodo, eso es algo normal. Entonces, las instituciones deben optar medidas que sean realmente eficaces contra el acoso escolar, contra el acosador. Una de las medidas que a veces la institución toma es simplemente expulsar, sí, al acosador, lo expulsan 3 días y eso en realidad es un premio para el acosador, porque en esos 3 días se va a levantar tarde, en esos días no va a ir a la escuela, va a buscar las redes sociales, va a intentar eh, hacer ciberacoso en redes sociales y va a llegar empoderado a la escuela a vengarse de la víctima. Entonces, como instituciones, tenemos que forjar protocolos de actuación que sean en realidad favorables para eliminar todas las situaciones de abuso. Tenemos que quitarnos todos estos prejuicios que tenemos, todos estos estigmas, que la violencia es normal, que el acoso siempre ha existido y que por lo tanto es algo que nosotros debemos de tomarlo con calma. No, eso no es así. Sí podemos ver, por ejemplo, que el acoso siempre ha existido, pero el problema es que no es igual al acoso de antes con el acoso de ahora. Nosotros en el presente tenemos muchas características que juegan a nuestra contra, ¿sí? Hay características que juegan en nuestra contra en esta nueva generación. Entonces, ¿cuáles son las 12 percepciones erróneas sobre el acoso escolar? Esto lo tomamos de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Es una página buenísima. Ustedes como jóvenes, como adolescentes o los maestros pueden googlear esta página y van a encontrar recursos maravillosos, campañas inclusive que ustedes pueden hacer en sus instituciones. Entonces, según la Asociación Española para el Acoso, Prevención del Acoso Escolar, hay 12 percepciones erróneas sobre el acoso escolar. ¿Qué pasa con estas percepciones? Estas percepciones han venido a afectar el curso del acoso escolar en la historia. Podemos ver que 200.000 niños y adolescentes mueren o han sido víctimas cada año por suicidio debido al acoso escolar. De hecho, el suicidio debido al acoso escolar es una de las estadísticas más altas, ¿no? De las causas de muerte entre los adolescentes y niños por sufrir el acoso escolar. Entonces tenemos que tomarlo en serio. En las escuelas no se está tomando en serio, no se está haciendo lo que se debe de hacer porque pensamos que es algo normal, que es algo que va a pasar, que nosotros lo sufrimos en nuestro tiempo. Pero en realidad, según las estadísticas, el acoso escolar mata y tiene consecuencias que pueden durar toda la vida. Algunas de las percepciones, y vamos a leer la número 1, es que son cosas de niños, que no pasa nada.
En realidad, los niños tienen derecho a molestar, a divertirse, pero el acoso sí es serio. El acoso escolar se da en alta demanda entre los niños de 7 y 8 años. Como son niños pequeños, la mayoría de personas lo ve como algo natural, lo ve como algo, no va a pasar nada, eh, solo va a molestar, no es nada, mi hijo es así, no va a pasar nada. En realidad, tenemos que entender que sí hay secuelas que pueden ser secuelas duraderas para toda la vida y que no es normal. Aunque tu hijo tenga 7 años y acose a otro chico, no es normal que ejerza algún tipo de violencia. Debes de preocuparte como padre porque algo estás haciendo como papá para que este niño sea violento, ya sea en el hogar, ya sea que el niño está expuesto a violencia en las plataformas digitales o algo está pasando para que tu hijo ejerza violencia. Otra de las percepciones erróneas que nosotros a veces como adolescentes sufríamos, yo recuerdo en en mi adolescencia también en algunas ocasiones pues sufrimos de este tipo de acoso y pensamos que es parte del crecimiento, ¿no? Que los niños pequeños, por ejemplo, no acosan, pero no es así. Es una percepción errónea porque la violencia no debería de ser normalizada. No es normal que un niño de 7 años esté ejerciendo violencia en su clase. Tanto los maestros como los padres de ese niño deberían de preocuparse porque algo está pasando. Hay algo alrededor del ambiente de este niño que lo está haciendo agresivo, que lo está haciendo violento y debemos de buscar ayuda profesional. Entonces, otra de las percepciones es que eh, el acoso solo les pasa a los tímidos y a los introvertidos. Quiero decirle que estadísticamente es probable que cualquiera puede ser víctima de algún tipo de acoso escolar, ya sea de violencia sexual, de violencia psicológica o de violencia física dentro del entorno escolar. Cualquier niño puede ser víctima. Y como tenemos esta percepción de que solo acosan al niño introvertido, que solo acosan al niño que se deja. Entonces, a veces los mismos niños tienen miedo de hablar porque piensan que van a ser catalogados como débiles y que en el hogar también los van a sancionar. Cualquiera puede ser víctima de acoso escolar. Pero los niños que tienen tendencia a tener baja autoestima o ser tímidos e introvertidos, eh, tienen más dificultades para hablar, para decir que están siendo víctimas de acoso escolar. Em, entonces, por ahí había un comentario que decía que los niños que han sido abusados o que tienen situaciones de abuso en sus hogares, pues tienden a acosar, ¿no? En la escuela. Y pues claramente, si nosotros vemos toda el historial que hay en el trasfondo de un acosador, ha sufrido muchísimos actos de violencia, ya sea dentro de su casa, ya sea que ha visto, ha presenciado algún acto de violencia y pues llegan a algún punto donde la ejercen contra sus compañeritos, llegan a la escuela con algún tipo de agresión física o sexual. Es por esto que les digo que la víctima sí necesita ayuda, pero el acosador necesita el doble de ayuda que la víctima, porque el acosador te está diciendo a gritos que necesita ayuda y que algo le está pasando y no es una manera de justificar al acosador, pero sí es importante que le busquemos ayuda y que lo veamos más, no como un niño malo, no como el niño que está siendo un bravucón, un delincuente, miremoslo como el niño que necesita apoyo psicológico y tenemos que centrarnos también en este niño, ¿no? Otra de las percepciones erróneas que nosotros tenemos o que nosotros creemos, a veces nosotros mismos estamos pensando, ¿no? Que esto es así, es que no hay que hacer caso al acoso que termina desapareciendo solo. Y muchas veces yo escucho a los papás que le dicen a los hijos: "Ah, no le prestes atención, ahí te va a dejar de molestar, no te preocupes, ignóralo". O sea, quiero decirles que el acoso es como una bolita de nieve. Esto va creciendo y llega un momento en el que el niño
pues va a ejercer más y más y más violencia hacia la víctima. Es por eso que es importante parar el acoso, ¿sí? Es importante hablar y comentarlo con un adulto, con una persona de confianza, porque si nosotros pensamos que ignorándolo esto va a mejorar o va a ayudar, pues en realidad eso no nos va a ayudar. Solo es una percepción errónea. Nosotros, si estamos sufriendo una situación de abuso, tenemos que pararla inmediatamente, tenemos que hablar, no estamos solos. Pero lo peor que podemos hacer es ignorar esta situación. Otra de las de estas percepciones que tenemos nosotros también, ya sea como padres, como maestros o como personas que estamos viviendo en primera persona el acoso escolar, es que si no hay agresiones físicas, no es acoso. Este es algo erróneo. Les decía al inicio que solo el 10% en la actualidad de acoso es acoso físico, es violencia física. O sea, vamos a hablar. Por ahí se activó un micrófono, me ayudan a... Ah, ok, muy bien. Entonces les decía, chicos, por ahí que bueno que están prestando atención, que el acoso ya puede ser por una agresión física o puede ser acoso cibernético, puede ser violencia psicológica o agresión sexual. Entonces, si no hay agresiones físicas, no es acoso, no. Esta es una percepción errónea que nosotros tenemos, porque si nos están acosando por medio de Instagram, si nos están acosando por medio de Facebook, por ahí veo y tengo muchísimas pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta clínica porque tal vez hicieron una página de Facebook, hicieron una página de Instagram y diciendo cosas muy feas de ya sea del niño o de la niña. Esto también es acoso cibernético y en la actualidad es el acoso más común que podemos presenciar. Entonces, tenemos que parar estas percepciones porque acoso es acoso, ya sea físico, ya sea psicológico o ya sea acoso sexual. Y si no pasa muchas veces, no es acoso. Normalmente creemos que si solo pasa 2 veces a la semana, no es acoso. O sea, solo me molesta de vez en cuando, entonces no es acoso. No, si te molesta, si te ponen sobrenombres, si te echa la culpa de algo que tú no quieres, es acoso, ¿sí? No tienes que pasarlo, no tienes que admitirlo, no tienes que decir, no, es que no pasa nada, solo es que me molestó una vez y ya. Si a ti no te gustó lo que te hicieron, tienes que denunciarlo a las autoridades y a tus padres, porque eso es algún tipo de acoso también. Y el acoso escolar ha existido siempre. Sí, el acoso escolar ha existido siempre, pero no tenemos las mismas ventajas que tenían antes, o mejor dicho, no tenemos las mismas circunstancias que tuvieron nuestros papás, porque muchas veces llegan a la consulta clínica también los papás que dicen, pero es que a mí también me acosaron y eso fue algo normal, yo lo viví, me defendí y no pasa nada, aquí estoy. Pero en realidad, si nosotros vemos como padres de familia, la teníamos diferente, porque cuando nosotros fuimos criados, no existían las redes sociales, no existía el acoso cibernético, que en realidad es uno de los peores porque es silencioso y a veces no se puede castigar a la persona porque muchas veces es anónimo. Entonces, este acoso es un acoso que se está dando de una manera acelerada. Cuando nosotros pues estábamos en nuestra época no existía el acoso cibernético, existían otros tipos de acoso, pero había también la parte en la que habían más límites, ¿no? En la familia había límites sanos, habían más valores. Todas estas cosas se han perdido, por lo tanto nuestros niños y nuestros adolescentes son un poco más vulnerables, son menos resilientes que nosotros. Nosotros nos tocó la época donde podíamos correr, podíamos andar en la calle, nos mojábamos, andábamos de charco en charco, pero a nuestros adolescentes, a nuestros niños, los tenemos en una burbuja y me refiero a la sobreprotección, ¿no? Porque estamos en otros tiempos, por lo tanto, que a ti no te haya afectado mucho el acoso escolar no significa que a mi hijo o a tu hijo no le vaya a afectar. ¿Sí? Porque estamos en otras generaciones. Entonces, por eso es tan importante entender que el impacto que tiene el acoso escolar en nuestras nuevas generaciones es muy, muy grande, ¿sí? Es una percepción comparar los tiempos y decir, no, pero es que a mí no me pasó nada.
Otra de las percepciones es que el colegio ya ha hecho todo lo que debía y muchas veces sí las instituciones se lavan las manos, muchas veces creen que con mandar al acosador 3 días a la casa ya fue suficiente y en realidad a veces la víctima se cansa de denunciar y es por esto que el acoso sigue y sigue y hasta que se vuelve un tormento, ¿no? Para los adolescentes. Es por eso que como padres tenemos que exigir a la institución que se tomen medidas realmente eficaces, porque enviando 3 días a la casa al acosador no estamos haciendo nada, de hecho lo estamos premiando. Deberíamos de tener un protocolo de actuación donde las instituciones tomen medidas drásticas, donde se castigue al alumno y se le ponga a hacer trabajo, ¿no? Trabajo dentro de la institución, trabajo extra, que salga un poco más tarde, que pida disculpas, que haga algún mural alusivo contra el acoso, que sea una campaña de prevención del acoso que dure todo el año y no solo cuando se dan las situaciones de abuso. Y es importante que las instituciones tomen conciencia y se hagan responsables de los actos de los alumnos, porque son ellos los que tienen que vigilar, ¿no? Estos actos. Entonces, que el colegio se lave o que la escuela se lave las manos y diga, ya hicimos todo lo que tenemos, lo que tuvimos que hacer, no podemos hacer nada malo, pues eso también es eh, algo, es una percepción errónea y como papás y como víctimas tenemos que luchar por nuestros derechos y tenemos que exigir que se haga algo al respecto. Otra de las medidas que podría hacer la institución es ayudar a que el niño, la víctima, empiece a un proceso psicológico, buscarle un apoyo y también al acosador. El acosador debería de someterse a un proceso terapéutico y su familia debería estar en plena conciencia, ¿no? De que esto es así porque algo está pasando en la vida de este acosador, algo está sufriendo, ¿no? No es de la nada que una persona se va a convertir en un abusador. Mi hijo no acosa, eso es imposible, es otra de las percepciones erróneas. Yo veo muchos papás que no les cuesta aceptar que su hijo es víctima de acoso, pero muchas veces sí les cuesta aceptar que su hijo pueda llegar a ser un acosador. Y entonces ahí es donde las instituciones entran en conflicto con los padres de familia. Como padres de familia tenemos que entender que así como cualquier persona puede ser víctima de acoso, cualquier niño podría ser un acosador. Entonces tenemos que entender que en algunas ocasiones se comporta de una manera distinta en casa, pero en la institución puede eh, que este chico se comporte de manera diferente. Muchas veces nuestros hijos nos tienen temor, nos tienen este miedo terrible porque los educamos con miedo, obviamente, les pegamos por cualquier cosa, los maltratamos, los atemorizamos de una manera terrible que obviamente en casa se va a comportar muy bien el chico, ¿no? Porque nos tiene pavor, nos tiene miedo. Pero ¿qué pasa en institución donde hay menos límites, donde sabe que no están sus padres? Ahí es donde ellos llegan y sacan todas estas frustraciones, todas estas cuestiones sin resolver que tienen y lamentablemente las sacan contra otro de sus compañeros o contra cualquier niño de la institución. Entonces ahí es donde nosotros como padres debemos de pensar, mi hijo en realidad está viviendo un ambiente favorable, está siendo víctima de algún tipo de violencia. Si nosotros como papás estamos dándole un ejemplo a nuestros hijos de violencia, no esperemos que nuestros niños lleguen a la escuela y sean niños pues libres de acoso, porque sí. Si estás exponiendo a tu hijo a la violencia, es muy probable que tu hijo vaya a llegar y vaya a ser violento en la escuela y vaya a ejercer algún tipo de violencia contra los demás. Entonces es importante crear espacios libres de violencia en el hogar para que esto pare. Ahora, otra de las percepciones que nosotros tenemos es que, ¿cómo no me he dado cuenta que mi hijo sufre acoso? Muchos papás se lo preguntan y me dicen, pero ¿cómo es que no me di cuenta? ¿Cómo es que en realidad mi hijo sí sufría acoso? Hay un caso muy, muy triste que ocurrió en Lake City, en Estados Unidos, donde un chico que se llamaba Drake tenía menos de 12 años, él se suicidó. ¿Sí? Sus papás nunca se dieron cuenta que el chico sufría acoso
físico, violencia psicológica, sufría ciberacoso, hasta un día que llegó con un golpe en la cara y ellos fueron a la escuela y la escuela no hizo absolutamente nada. Pero ahí ya eran los últimos días de vida del chico, porque un día o 2 días después él tomó la terrible decisión de quitarse la vida. Sus papás leyeron una carta, es muy famosa en redes sociales y es muy desgarradora. ¿Por qué? Porque ellos se sienten culpables porque dicen, nunca nos dimos cuenta de todo el sufrimiento que mi hijo estaba pasando. Es muy importante que como papás tratemos de conectar con nuestros hijos, tratemos de hablar, de entablar una relación sana con ellos, de preguntarles cómo les fue en la escuela, de crear espacios de confianza con nuestros hijos, porque un adolescente puede tener todas las herramientas para prevenir el acoso. Un adolescente puede hablar, puede decir en la escuela, pero si no tiene una buena relación con sus papás, jamás va a contar que es víctima de algún tipo de abuso. Entonces es importante que como papás tomemos la responsabilidad, no se lo dejemos todo a la escuela. La institución tiene una parte, esto es una cuestión integral. El niño y el adolescente tienen otra parte, pero nosotros como papás tenemos que generar espacios de confianza para que nuestros niños puedan hablar y puedan contarnos que están sufriendo situaciones de abuso. No hay nada que hacer, los niños no tienen responsabilidad penal. Pues fíjense que esto va a depender muchísimo del país donde nosotros estemos. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, aunque sea un adolescente, aunque sea un niño, sí puede tener responsabilidad penal. Nosotros tenemos cuestiones diferentes a nivel judicial, pero no es la opción. ¿Sí? Sí se pueden hacer cosas, sí se puede poner límites en la casa, sí se pueden eh, poner responsabilidades dentro de la escuela. Y no todo es dejárselo tampoco a la ley porque no podemos eh, pensar que vamos a rehabilitar a un chico que acosa solo metiéndolo a un centro de penal. Em, por aquí tenemos por aquí tenemos a alguien de Jesús de Toro. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Y gracias por estar presente en esta jornada. Entonces, es importante también y tenemos a la número 12 que dice, el cambio de colegio es la mejor solución. A los acosadores hay que expulsarlos. Una de las cosas que hacen los padres es que cambian de colegio a las víctimas, ¿sí? Esto no solo es para los acosadores, cambian de colegio a las víctimas y piensan que es la mejor solución, que cambiar de colegio a las víctimas pues es lo mejor, pero quiero decirles que no es lo mejor que su hijo por ser víctima cambie de institución, porque aquí más bien estamos victimizando más a la víctima, o sea, estamos haciéndolo sentir culpable, estamos haciéndolo sentir responsable y ahora te vas a tener que despedir de todos tus amigos y vas a ir a una nueva institución y esto no es correcto. Si tu hijo sufre acoso, no es la mejor forma cambiarlo de institución porque va a ir a otra institución, va a seguir con las secuelas psicológicas, puede que allá haya otro chico que acose más fuerte todavía y lo va a volver a acosar y la cosa se va a intensificar. Entonces, no es la mejor opción cambiar a tu hijo si está siendo acosado. Lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, es hablar con la institución y buscar formas para que el acosador entre a un proceso de rehabilitación, entre a un proceso de atención psicológica. En cuanto a los acosadores, muchos de ellos andan de colegio y colegio porque las instituciones llegan a un momento que terminan expulsándolos. Esto no va a ayudar en nada tampoco al acosador, porque el acosador sabe que el castigo más grande que va a tener es cambiarse de colegio. Y igual, esto es algo como que no les interesa mucho. Entonces, es importante que se creen espacios de conciencia y que el acosador entre también a un proceso. No es tan fácil. A nivel económico, en los países como América Latina no tenemos como muchos
muchos centros donde gratuitamente alguien pueda recibir ayuda psicológica, pero sí hay lugares, hay organizaciones no gubernamentales y hay organizaciones gubernamentales, hay centros de salud, hay hospitales donde tienen psicólogo de manera gratuita y hay otras instituciones. Entonces, tenemos que buscar los directores, los orientadores, tenemos que buscar cuáles son los centros donde podemos remitir a nuestro niño. Si el niño tiene posibilidad de pagar un centro privado, pues lo remitiríamos a un centro privado. Vamos a votar todas las instancias antes de que el niño sea expulsado y que ya no vuelva a la institución. Sabemos que tener un alumno violento, pues es un reto, ¿no? Es un reto para los maestros, es un reto para la institución, es un reto para los demás compañeros, pero tenemos que saber cómo abordar ese reto, porque seguramente este chico necesita más atención que los demás chicos. Sí necesita más atención porque en su casa seguramente está viviendo situaciones de violencia o está pasando alguna condición, sí, que lo está perturbando y por eso es importante que se trabaje más con este chico que incluso con la víctima, porque algo está pasando y tenemos que erradicarlo. El tema del acoso escolar es un tema que nos incluye a todos. En América Latina es donde tenemos los mayores índices. Los países como México y Estados Unidos encabezan las listas de los países donde hay más acoso escolar. Entonces, es importante que como países latinoamericanos veamos que esto del acoso es una ola gigante que nos envuelve a todos, a las instituciones, a los padres de familia. Muy pocas personas están hablando de acoso escolar. Quiero felicitar a Empleando Mentes porque están haciendo un cambio, están hablando y están derribando los mitos sobre el acoso escolar. Y entonces a los adolescentes, pues, ¿qué les queda? O a los niños, si estás siendo víctima de abuso, si estás siendo víctima de acoso escolar, debes de hablar con un adulto responsable, debes de hablar con las instituciones, debes hablar con tus padres. Y en conjunto tienen que crear protocolos de actuación para prevenir situaciones de abuso en las instituciones. Ningún tipo de abuso debe ser tolerado y en algún momento se van a dar cuenta que muchas veces el acosador acosa eh, lejos de los maestros. Por eso es que muchas veces los maestros tampoco se dan cuenta. Entonces es por eso que las instituciones deben de capacitar en temas de acoso a todo el personal. Al personal de aseo deben de capacitar, al personal que maneja, por ejemplo, los autobuses escolares, deben de capacitar a las personas que tienen atención en las cafeterías. Todas las personas, ya sea personal administrativo o no administrativo, debe de ser capacitada en temas de acoso escolar en las instituciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos acosan en el baño, acosan en la cafetería, acosan en un pasillo donde no están presentes las autoridades educativas y es por eso que a veces es tan difícil que le crean al alumno porque los maestros dicen, pero es que yo nunca he visto, o sea, el papá llega y pregunta y el maestro dice, pero es que yo nunca he visto que a Pedrito le hayan hecho algo, por lo menos en mi clase no le hacen algo. Pues sí, es que la mayor parte de acosadores aprovechan cuando no está el maestro y acosan en lugares donde en realidad pues no hay cámaras muchas veces, en lugares pues como el baño. Entonces es importante crear conciencia con todas las personas que laboran en las instituciones para prevenir estas situaciones de abuso y crear protocolos, ¿no? Protocolos que exijan que no haya situaciones de abuso dentro de las instituciones, que ninguna forma de abuso pueda ser tolerada. Em, Sé que es una charla con mucho énfasis, tenemos muchísima información, pero el tiempo es limitado, perdón, así que les voy a poner el último videito. Es un cortometraje que me gustó mucho porque tiene tanto la versión de las víctimas como del abusador. Y con este cortometraje pues cerramos el día de hoy nuestra conferencia y con esto terminamos, ¿sí?
esto es porque lo disfruto, porque me entretiene. Algunos hasta se lo merecen. Yo no me sé defender. Tengo miedo. Y es por eso que elegí unirme a ellos. A los que pegan, molestan, insultan. Pero sé que está mal hacer bullying. Estoy con ellos para ser invisible. Son así por lo que ven en su casa. Son re inmaduros, o sea, ni siquiera entiendo por qué hacen esas cosas. Y no nos interesa, no nos metemos ni en lo que hacen ni tampoco en lo que dicen. La verdad es que el bullying no es lo mío, no es lo nuestro. Es verdad, pase lo que pase, nosotros vamos a seguir el margen. Que hagan lo que quieran. Total, nosotros solo miramos de afuera. Además, las horas en el colegio se pasan más rápido. Entre insultos y cargar al resto, el tiempo pasa y me encanta sentirme superior al resto del curso. Hasta la profesora me tiene miedo. Espera, ¿dónde va a aparecer esto? No quiero que lo vean mis papás. Yo no sé cómo decir esto. Soy yo la que sufre de bullying. Rompe mis cosas, me tira basura, me bardean constantemente, rompe mis carpetas, tiran mi comida como si no fuese nada, publican cosas en Instagram que no es porque son mis amigos o porque me quieren, es porque me están bardeando constantemente. Tengo tantos pensamientos, tantas cosas en mi cabeza de por qué a mí, por qué soy yo la que sufre bullying, por qué yo, y odio el colegio. Yo no veo la hora de llegar a mi casa y saber que voy a estar sola, saber que voy a llegar y nadie va a estar bardeándome, nadie va a estar tirándome algo o rompiendo mis cosas. Yo no tengo amigos en el colegio. Nadie se queda afuera. Todos somos víctimas del bullying. Hacé la diferencia y frena cualquier situación que veas en tu colegio. Muy bien, entonces con este videíto pues terminamos el día de hoy. En conclusión, sí todos podemos aportar algo para evitar el bullying. Esto es trabajo integral de la escuela, los padres de familia y obviamente nosotros como víctimas. Muchísimas gracias, Génesis. Pues ha sido una temática muy amplia donde a todos nos ha dejado mucho conocimiento. Ya para ir cerrando, Génesis, pues me gustaría que nos respondieras a una última pregunta. ¿El acoso escolar podría causar suicidio en los jóvenes? Así es, Cintia. Lamentablemente, el acoso escolar es responsable de 200.000 muertes al año en el mundo. Es un delito ser acosador, ¿sí? Porque prácticamente estás contribuyendo a una muerte en el mundo. Pero lamentablemente hay pocas políticas legislativas a nivel mundial. En muchos países como América Latina no se están tomando en serio estos temas, pero sí puede causar lamentablemente la muerte. Y esta es la última escala de la violencia, ¿no? Termina en suicidio. Ok, Génesis, pues bueno, te damos las gracias por haber estado y abordado este excelente tema con nosotros, que creo que ha sido de mucho conocimiento. También le agradecemos a la audiencia que está conectada en nuestra sala Zoom y en nuestra sala de Facebook, a los institutos de la red ITC por participar. Ya que esto también ha venido a enriquecer, nos ha venido a enriquecer y llenar de mucho conocimiento. También me gustaría, Génesis, pues que tú nos regalaras unas últimas palabras.
Pues quiero darle las gracias a Empleando Mentes por tomarse tan en serio estos temas que parecen ser normalizados. Lamentablemente en América Latina normalizamos la violencia. Para nosotros es normal, hemos vivido años y años de secuelas de la violencia, pero es importante que todos y todas tomemos conciencia y no permitamos ningún tipo de violencia, ya sea en nuestros hogares o en las escuelas. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias, Génesis, por su tiempo. También para mí ha sido un gusto y un placer haber compartido con ustedes este espacio. También damosle nuevamente las gracias a la audiencia que está conectada. También podemos visitar la página de Empleando Mentes, donde ahí nosotros subimos contenido relacionado con bullying, con el aspecto laboral. Ustedes ahí pueden encontrar diversas temáticas que vienen a enriquecer y a aportar parte de nuestro conocimiento. También pues recordarles siempre que mes a mes nos vamos a estar viendo para conectarnos a los webinares con diferentes temáticas que siempre van a ser de aporte y de apoyo para nosotros y también para siempre mantener una concienciación y para poder mejorar en diferentes aspectos. Muchas gracias a la audiencia y les deseamos que tengan un buen día y gracias por ser parte de este webinar. Gracias, Génesis, por haber compartido con nosotros tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias.